Gracias por su atención. El tema que viene es de coyuntura, es un tema muy actual y para tratar sobre ello está el señor doctor economista Mauricio Pozo Crespo, exministro de Estado. Les recuerdo a ustedes, cuando él condujo el Frente Económico, el país ecuatoriano tuvo cifras inéditas, positivas, exitosas. Eso dice que se trata de un funcionario de la economía, un experto que sabe de lo que habla y sabe hacer las cosas. El tema de hoy día es la visita del señor presidente de la República, Lenín Moreno, al presidente Donald Trump en Estados Unidos. En estos mismos momentos vamos a entrar en ello. Mauricio, te doy una cordial bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, Marcelo. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, pues. La primera cosa que quiero preguntarte es que pudimos haber estado equivocados pensando que no era adecuado que el presidente Moreno nombrase a Ivonne Bacchi como embajadora. Hoy nos damos cuenta, por lo que hemos oído y conocido, tú tendrás la gentileza de confirmarnos, de que la señora se mueve muy bien, de que en efecto mantiene o mantenía una amistad con el presidente de los Estados Unidos y que podría deberse a ella, ¿no es cierto?, el haber facilitado esta visita. Empecemos por eso. Gracias, Marcelo. Efectivamente es así. Yo conozco a Ivonne muchos años, desde que fuimos compañeros de gabinete. Recordemos que en el gobierno del expresidente Gutiérrez, el enero del 2003, que se inició el gobierno, ella fue ministra de Comercio Exterior. Bueno, se tenía un nombre un poquito más largo, Comercio Exterior, Integración, Industrias y algunas otras cosas, pero tuvimos durante todo el periodo, obviamente, una relación de compañeros de gobierno, digamos así, del trabajo que se realizaba, y obviamente la conozco bastante bien. Y efectivamente lo que tú acabas de mencionar es la verdad. Ella es una persona con muy buenos contactos, tiene muy buenas relaciones con, yo diría, funcionarios del más alto nivel, no solamente de los Estados Unidos, sino de otras partes del mundo. El mundo árabe. Del mundo árabe también. Yo le he visto hablar al teléfono privado con presidentes de algunos países en esa época, y creo que hasta ahora lo mantiene. Así que en el ámbito de los contactos internacionales, de las relaciones con dignatarios de otros países, ha tenido siempre una muy buena relación. Yo creería que esa es su mayor fortaleza, y yo creo que a la gente hay que, de alguna manera, pongamos entre comillas, usarla en lo que más puede dar. Y creo que la muestra es lo que acaba de suceder aquí. Sí, de acuerdo, y te agradecemos mucho, Mauricio, economista Mauricio Pozo, por dejarnos claro esto. Un pequeño matiz me permitirás, y ustedes también. Debe haber tenido una amistad antigua con el presidente de los Estados Unidos, porque no se olviden ustedes que Ivonne Bacchi nos trajo aquí un evento de Miss Universo que era auspiciado por Trump, cuando Trump era un empresario nada más. Es correcto. Trump era dueño, yo no sé si sigue siendo dueño, de la marca Miss Universo, que es una marca... Marca Miss Universo. Claro, que es una marca que se vende, busca auspicios y celebra el certamen todos los años, en distintas partes del mundo. Y por razones distintas, que yo realmente no conozco en detalle, Ivonne Bacchi era amiga de Donald Trump cuando era un empresario con mucho dinero en los Estados Unidos, metido en una cantidad de industrias, por ejemplo el de la construcción, y a través de esa relación es que, siendo ella ministra, organizó el certamen en Ecuador, y se celebró, me acuerdo hasta la fecha, el 1 de junio del año 2004, porque en esa época en ese día yo renuncié al Ministerio de Economía. Entonces estuve presente inclusive con la visita de Trump en ese momento a Ecuador, que hubo una cena el día previo en el Palacio de Gobierno. Así que sí, efectivamente tuvo esa relación tan antigua, diría yo, ya son 17 años de ese evento, o 16 de Miss Universo, y eso de alguna manera se valida con lo que acaba de suceder. Ivonne Bacchi es recién nombrada embajadora del Ecuador en Washington.
y a los pocos días de nombrada tiene ya una primera reunión y contacto con el Departamento de Estado. Éxito. Sí, o sea, un acercamiento con una autoridad del principal país en términos mundiales y nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Tiene un inicio de contacto con el Departamento de Estado, que es el departamento, pongámoslo así, del Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro, y concreta una reunión con el presidente Trump y el presidente Moreno. A los 17 años, ¿no es verdad?, se produce el encuentro del jefe del Estado más poderoso del mundo con un jefe de Estado ecuatoriano. El último fue Lucio Gutiérrez, y estuvo presente Mauricio Pozo allí. Vamos entrando en materia. La pregunta: el equipo económico y el propio presidente Moreno estuvieron preparados, tenían una agenda lista económica para plantearle al presidente de Estados Unidos en varios ámbitos y con varios matices, o se tuvo que improvisar sobre la marcha una vez que Ivonne, ¿no es cierto?, logró esto. Bueno, yo te digo, no conozco las interioridades del gobierno, puedo de alguna manera especular qué pudo haber pasado. Lo que te pido es eso, deducir. Sí, yo pensaría que fue una gestión inmediata que hizo Ivonne Baki allá en Washington. Consiguió la reunión y ese rato les puso a correr a todos. Es decir, yo creería que ese momento habló con el presidente, le informó el logro, digamos, que consiguió, y eso fue instruido a los distintos ministerios partícipes, entre otros del Ministerio de Economía y Finanzas, para que vayan preparando todo lo que debería ser la reunión y cuáles temas deberían tratarse. Entonces yo creo que les puso a correr, digamos así, en pocas horas, hasta tener toda la suerte de agenda, la presentación y los temas a tratar con el presidente de los Estados Unidos. Tú fuiste ministro de Economía y eres un analista permanente de esta materia. ¿Qué agenda debió o debía haberse armado, o a lo mejor ya se armó, para presentarle al jefe de Estado norteamericano? Fíjate, los tiempos cambian y hay algunos temas que siguen siendo válidos, diría yo. Si me permites, primero decir, en ese momento, hace 17 años, ¿qué se planteó? ¿O cuáles eran los temas fundamentales? Buena cosa. Uno fue el pedir apoyo norteamericano para el problema limítrofe con Colombia en cuanto a la lucha contra las drogas, el tema del narcotráfico y el terrorismo. Ese fue un pedido que se hizo, es más, al presidente Bush. Al presidente George Bush, hijo, que estaba en funciones en ese momento, y ese fue uno de los planteamientos. Es más, recuerdo hasta ahora una reunión de Naciones Unidas que estuvo el presidente Gutiérrez y estuvo el presidente Bush. Yo estaba ese momento con ellos y me acuerdo que se le acercó y le pidió, no recuerdo exactamente si eran 4 o 5 helicópteros de dotación norteamericana para poder tener en la frontera y ayudar a controlar el tema del narcotráfico. Esto solo como anécdota casi. Entonces ese fue uno de los temas. El otro tema fue el que pueda él ayudarnos a promover un acuerdo comercial con Estados Unidos. Eso ya se inició, ya se había iniciado, es más, algo antes. Había un proceso anterior. Sí, pero en el gobierno del expresidente Gutiérrez y cuando yo estuve en funciones empujamos mucho eso. Es más, ya avanzamos bastante. Si nos dejaban un poquito más de aire, yo creo que eso se pudo haber suscrito, y han pasado 17 años y no tenemos acuerdo comercial con los Estados Unidos. Entonces ese era el otro tema que se quería conversar con el presidente Bush en su momento. El tercer tema era, que a mí me parece fundamental y que ese sí creo que puede ser parte de la agenda actual hoy, que es el rol que ellos tienen en los directorios de los multilaterales. Estados Unidos es el 23% del PIB mundial. Por lo tanto, el peso que ellos tienen en los directorios del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, etcétera, es sin duda muy relevante. Correcto, pero ese peso, esa influencia que podría el presidente Moreno lograr influir, ¿a dónde apuntaría? ¿A renegociar la deuda, por ejemplo? Podría ser el apoyo del equipo, el staff que se llama del fondo, para un proceso de un replanteamiento de la deuda amigable. A veces la palabra renegociación pone inquietos a los mercados, porque se siente como que Ecuador va a hacer un planteamiento
unilateral. Y que los acreedores se van a perjudicar. Claro, y lo pueden ver como un tema de una moratoria o un default, lo cual sería terrible, que es la única fuente de liquidez que tenemos en este momento. Por ahí no creo que vayan las cosas, pero yo creo que el rol en ese tema podría ser uno. Y el otro es, pongámoslo en palabras más sencillas, que no nos abandonen, o sea, que nos acompañen en este proceso, en este año cuasi electoral, donde se mantenga el apoyo de los multilaterales por un tema de imagen internacional y por un tema de necesidad de fondos. Que no nos abandonen y que nos sigan de alguna manera facilitando fuentes de financiamiento y de liquidez. Claro, que no quiere decir, por cierto, que eso en la práctica efectivamente se dé, porque no porque les pidas de favor ellos lo van a hacer. Y menos de inmediato. Claro, entonces ellos van a decir, bueno, nosotros les podemos ayudar, pero ustedes también hagan los deberes. Pues. O sea, no es que pueden hacer cualquier cosa, igual les van a apoyar. O sea, medio así es la cosa. Y esto me parece a mí que es otro ámbito de acción que podría ser ahora válido como lo fue en su momento cuando estuvimos en funciones. Entonces eso de los que yo recuerdo los principales temas que se trataron, que por sí ya eran temas amplios, ¿no? Yo recuerdo, por cierto, que el presidente Bush me dirigió la palabra y me dijo, porque ahí la diplomacia es presidente, habla con presidente. Y tú puedes hablar siempre y cuando te pidan que hables. No es que puedes tú interrumpir el diálogo uno a uno. Igual medio me metí en alguna cosa porque vi que como que no estaba ordenándose bien la conversación porque era un tema económico. ¿Y rompiste el protocolo? Entonces tuve que romper un poco el protocolo. Le dije, sorry, Mr. President. Entonces le dije lo que tenía que decir y me aceptó y todo. Estuvo muy amable en ese sentido. Pero lo que iba es que me hizo un comentario y me dirigió cuando me dijo que los del Fondo Monetario son muy duros. Y fíjate quién me estaba diciendo, ¿no? Me estaba diciendo el presidente de los Estados Unidos. Y de alguna manera, si uno ve la historia y ve cómo actuaba, por ejemplo, el equipo, el staff del fondo en ese año, porque nosotros negociamos con ellos y tuvimos el último acuerdo, y el actual, hay una diferencia del cielo a la tierra, pues. Ahora son unas dulces almas caritativas al lado de lo que era negociar con ellos algunos años atrás. Y entonces tú dijiste hace un momento, lo que sí es actual y sería prioritario es ¿qué? Para la actualidad, un tema es el apoyo en los multilaterales, que me parece fundamental. El otro que también tiene vigencia es que tienen que regresar a ver al acuerdo con Estados Unidos. ¿No? Somos el único país de la cuenca del Pacífico que no tiene acuerdo con ellos. A ver, nos vamos a detener aquí un momento. ¿Dónde están las causales de semejante error y equivocación? Verás, yo te diría, básicamente una, que fue el alejamiento de la comunidad internacional durante una década en el gobierno de Correa, para ponerlo en resumen. Recuerda que él inició su gobierno con una actitud muy, yo diría, no solo crítica, sino hostil, inclusive agresiva con la comunidad internacional. Con todo lo que se hizo, hubo la moratoria de la deuda, después hubo una recompra forzada, es decir, hubo algunas actitudes, y aparte de eso, expulsó la embajadora de los Estados Unidos del Ecuador, la ex embajadora Hodge. Tuvo que salir del Ecuador. ¿Colaboró o aupó el alejamiento de base militar de la estación de Manta? Así es, fue otra de los temas. El otro asunto fue la expulsión del delegado del Banco Mundial en Ecuador. Así fue. Que no tuvo, creo que con la ropa que estaba puesto, tuvo que salir del país. El cierre de la oficina del Fondo Monetario que operaba en el Banco Central del Ecuador. Es decir, hubieron algunas cosas que le hicieron al Ecuador alejarse, a pesar de que al final del gobierno, en las postrimerías, diría yo, firmó el acuerdo con Europa. Pero con Europa es tal vez políticamente menos sensible que un acuerdo comercial con Estados Unidos. Desde luego. Te consulto para entrar ya a segunda parte de nuestro diálogo. No le quiero hablar resentimientos, de esas hostilidades contra un imperio, contra una primera potencia del mundo, ¿se subsanan a la vuelta de la esquina? O hasta donde entiendo, porque así ha sido en la historia, se las guardan, archivan y te las cobran. Bueno, parte de la cobranza, si le podemos llamar, ya nos ha venido, que es cuánto nos toca a nosotros como ecuatorianos pagar porque nos presten plata en los mercados internacionales. ¿Cuánto
tiene que pagar un bono ecuatoriano afuera para que haya interés en que le compren. 10%, 9%, 11%. Es decir, se cae lo amigable. O sea, la factura va llegando poco a poco. La inversión extranjera en el Ecuador no ha crecido. ¿Por qué no habrá crecido? Entre otras cosas, por estas razones. Es un país poco amigable, vienen gobernantes que son absolutamente hostiles con inversión extranjera, es decir, reformas tributarias permanentes, justicia no independiente y la lista es larga. Entonces, esas son las manifestaciones de esos problemas. Al volver con el diálogo con Mauricio Pozo Crespo, voy a plantearle a él algo con actualidad todavía y que detonó de alguna manera este encuentro importante, trascendental del presidente ecuatoriano Lenín Moreno con el presidente estadounidense Donald Trump. Hubo un antecedente y ese antecedente hizo crisis y vamos a empezar en la segunda parte con eso. No se vayan. Diálogo frontal, no neutral, se ofrece a ustedes gracias al auspicio, al alto auspicio del Centro Odontológico Neurofocal de la doctora Lucy Calderón. Los datos de este centro están obviamente a sus órdenes en pantalla. Mauricio, el tema con el cual quiero iniciar lo de fondo no es un tema económico, es un tema político y de política internacional. Déjame plantearte esto. Fue, en mi opinión, un error del presidente Moreno enviar a Washington, a la Casa Blanca, como representante a un distinguido ecuatoriano, Francisco Carrión. Nadie le quita méritos, yo lo respeto mucho, Francisco, pero el tema es que allá fue a parar un hombre de convicciones socialistas, comunistas, que no era la mejor imagen para los Estados Unidos. A la vuelta de la esquina pasó lo que tenía que pasar. Cuestionó, ¿no es cierto?, los vuelos de supervisión de las naves norteamericanas al narcotráfico. Eso es un tema de difícil respuesta, si tú quieres, Marcelo. Yo le conozco a Francisco también bastantes años. Él fue embajador en España cuando yo fui ministro de Economía y yo también estuve en España recuerdo la renegociación del Club de París, que ni siquiera ya se han de acordar qué era, pero es una instancia que aglutinaba países acreedores del Ecuador. Uno de ellos era España. España, presente lo tenemos. Entonces, lo traté y tengo el mayor de las consideraciones. Me parece un diplomático profesional, con mucha experiencia, con largo recorrido, y no tengo ninguna crítica en ese sentido. En el caso de su retirada del ministerio y de la embajada, en este caso, perdón, me parece un poco rara la explicación de que fue por eso. Inesperada. Y no es que dude de su palabra, sino que me parece que como que no calza bien la lectura que él pueda tener con la posición que pueda tener el gobierno. Me parece, es más raro que no haya estado en conocimiento de todo el mundo estas acciones que se desarrollan, me imagino que de manera más o menos permanente, o sea... ¿Por qué hago notar algo? Eso es más una duda que tengo una incertidumbre. Entonces no sé si no es que dude su palabra, sino que simplemente estoy diciendo... ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió? O sea, me parece raro que haya ocurrido en definitiva. Porque hay un asunto, y el exministro Mauricio Pozo lo sabe, tanto como ustedes y yo. Un embajador, un ministro, un diplomático tiene que observar fidedignamente por mandato constitucional. Todas las constituciones, incluyendo la de Montecristi, ponen en manos exclusivas y excluyentes la política internacional en el presidente de la República. No se puede contradecir y menos hacerlo públicamente. Eso es un asunto que es tan real como que estoy hablando. Claro, y después recordarás la discusión de que si renunció o no fue renuncia, o sea, todo un tema que a la final no, al menos a mí no me quedó claro. Pero más allá de eso, un poco para responder la dirección de la inquietud que tú me planteas, a mí me parece bien que la delegación del Ecuador vaya a hablar con el presidente por este tema, Trump. Porque aterrizando el asunto de Francisco Carrión, a quien respeto y saludo, el tema que debe haberse tocado es fortalecer, robustecer, ¿no es cierto?, sí, esos vuelos de supervisión. Sí.
de alguna manera puede ser que sí, pero a lo que iba es la presencia del presidente Moreno en una reunión con el presidente Trump y su delegación. Eso va a tener impactos para el Ecuador en la medida en que sean absolutamente persistentes, constantes, yo diría intensos, si vale la palabra, con los temas que se van a tratar. Seguimiento. Claro, porque si no se queda en una conversación cordial y nada más, o sea, no va a pasar de eso. Pero aquí hay que ponerse un objetivo claro, o sea, el tema del apoyo en los multilaterales, si es que ese es uno de los temas, bueno, que camine como tiene que caminar. Un paréntesis ahí. Yo cuando tuve el acuerdo, esto no es tanto una infidencia porque se puede medio a veces entender. Yo antes de irme al Fondo Monetario, al Banco Mundial, yo me iba al Tesoro. ¿Cómo? Yo me iba al Tesoro americano. Al Tesoro. Claro, yo hablaba con el ministro de Economía americano, con el secretario del Tesoro, que en esa época se llamaba John Snow, y como están físicamente cerca el secretario, el del Ministerio de Economía, digamos, norteamericano, con los multilaterales, en el mismo Washington, hasta que yo llegaba al otro edificio, ya sabían que yo estaba, y ya había el mensaje de: oigan, no les molesten a estos muchachos, traten de ayudarles de alguna manera. Son gestiones que hay que hacer, y un poco la política internacional también se mueve sobre esas bases, y sobre todo sobre bases de confianza. En eso los americanos son muy observadores, te quedan viendo y saben si le estás diciendo la verdad o saben si le estás tonteando, como se dice. ¿Sabes si eres amigo o eres un enemigo que sonríe? Exactamente, saben leer bien ese proceso. Entonces, yo cuando iba allá ya tenían de alguna manera el mensaje de apoyo al Ecuador en general, y se sintió eso, se hubo el apoyo. Yo tengo algunas manifestaciones y muestras claras de que eso efectivamente se dio. Entonces, a lo que iba es que mucho va a depender de eso, de la persistencia, de la constancia y de las acciones posteriores que vayan a realizar, para que realmente le saquen el jugo, como se dice, a la visita que están haciendo al presidente de los Estados Unidos. Recordemos algo: nosotros en el comercio internacional norteamericano somos absolutamente marginales, o sea, podemos desaparecer que no pasa nada. Para nosotros debe ser que el 50% del comercio exterior. Entonces no es un tema marginal. Para nosotros es un interés encontrar un acuerdo con ellos nivelado, equitativo, justo, lo que querramos, pero que nos permita ganar algún tipo de ventaja. El ser pequeños a veces tiene ciertas ventajas, en el sentido de que uno puede avanzar bastante más, porque como el otro es tan grande, no le estorba mucho que tú avances mucho, pero si tú eres mucho más grande, ahí la cosa cambia. Pero pequeños y todos somos un voto. Sí, somos un voto, eso es la verdad. Eso somos un voto. Ahora, fíjate, en los multilaterales no vale el voto igual. No es del voto de ellos igual al voto nuestro. Te estoy hablando nuestro. de la política de Naciones Unidas, Naciones Unidas, en fin, no pero somos un voto. Los multilaterales es distinto. Claro. Ellos sí tienen un pedazo. Ahí somos décimas de voto. Es más, nos representa en el directorio el delegado de Brasil, que representa algunos países pequeños, entre otros el Ecuador. Entonces, medio así funciona la cosa. Ahora bien, al presidente Trump, a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, no debe ocultársele que Estados Unidos, el imperio, ha ido perdiendo fuerza y presencia en América Latina. Eso es un hecho. ¿No es cierto? Cayó Brasil, cayó Argentina, ha vuelto Argentina a las correrías de los Kirchner, ¿no es cierto? Bolivia estuvo en manos de Evo Morales, Venezuela está como está, Nicaragua, en fin. Ese es un evento que antes no se producía. Y no tengo duda de que los americanos, los estadounidenses, quisieran empezar a recuperarlo. Pero esa recuperación pasa también por lo económico. Es decir, porque se promueva inversión extranjera directa procedente de Estados Unidos, por ejemplo, para el Ecuador. Y eso es un tema económico. Ese tiene que ser uno de los temas a tratar. El Ecuador está parqueado en inversión extranjera. Y siempre fue el mayor aporte para la inversión extranjera pequeña que hemos tenido los Estados Unidos. Te doy el último proyecto grande que tuvimos, el OCP. La construcción del nuevo oleoducto. ¿Quiénes estuvieron en el proyecto de inversión? Empresas norteamericanas. ¿Cuáles son los primeros que iniciaron la exploración petrolera en el Ecuador? La Shell y la Texaco. Es decir, los norteamericanos siempre han estado presentes en esos procesos. También estuvieron en Occidental, que fue expulsada. Así es. Ahora,
Hay obviamente que tomar en consideración, y me imagino que la agenda, yo no tengo por qué estar dando sugerencias tampoco, pero de posiciones que pueden saltar a la mesa en un eventual diálogo. Me voy a inventar una. El Ecuador, mejor dicho, los Estados Unidos siempre ha sido el principal financiador de recursos al Ecuador. ¿Por qué ahora es la China? ¿Y cuál es de ese proceso? ¿Por qué ahora no somos nosotros los que realmente lideramos ese proceso? ¿Piensan cambiar? ¿Van a mantener esa política? Me estoy inventando una pregunta. No es una invención, es un análisis objetivo. Y la verdad es esa, Marcelo. Que vale como una recomendación. Sí, el principal proveedor de financiamiento externo al gobierno es la China, por las ventas anticipadas, por los créditos y por todo eso. El principal participante de los proyectos grandes, hidroeléctricas, etcétera, son los chinos. El principal país que genera el mayor déficit comercial en el Ecuador es con el Asia. ¿Qué país? La China. Es decir, sí hay un espacio que ellos han ganado a lo largo del tiempo. Yo no les critico a los chinos, ellos están haciendo bien las cosas. Yo digo, para nosotros, ¿qué es lo mejor y qué es lo que más nos conviene? Entonces, es un tema que podría saltar y debería estar en capacidad de dar una respuesta que nos permita ir avanzando en el proceso. Por último, exministro Mauricio Pozo Crespo, claro, la visita se produjo, debemos agradecer, tengo entendido, a Ivonne Baki, así es. Lo lamentable, no lo lamentable, pero lo que sí no podemos dejar de ver, de observar, es que Lenín Moreno se va a conversar con el presidente de los Estados Unidos ya en la agonía, ¿no es cierto?, de su administración. ¿Qué lectura tiene eso? Bueno, estamos a un año, este es un año electoral. A mí me preocupa mucho lo que ocurrió en octubre. Yo no desecho que pueda volver a ocurrir, te digo sinceramente, Marcelo. ¿Eso dice? Porque hasta pensando mal, electoralmente puede ser rentable para grupos que estén ahí buscando algún tipo de presencia electoral con chances de llegar. Entonces, sí me preocupa esa situación y veo mucha debilidad del gobierno. Un gobierno muy débil, con un nivel de aceptación muy bajo. Algunos ya dan cifras de un dígito y falta un año. Debajo de 20, ¿no? Debajo de 10. Debajo de 10. Sí, aceptación debajo de 10 sí, entonces, es grave. Entonces es complicado. Recuerda que algunos gobiernos se cayeron con porcentajes de 20, ¿no? Entonces, él tiene que terminar obviamente su periodo, eso es lo que yo creo, y tiene que tratar de hacer todo lo que tenga que hacer en este proceso y en esto que le falta. Pero no está de más que si una de las acciones de su último año es, por ejemplo, un fortalecimiento de la relación comercial y financiera con Estados Unidos, va a ser conveniente para el Ecuador. Le va a ayudar a este gobierno como una gestión, digamos, en su postrimería de administración, y le va a ayudar hacia adelante al país también con el gobierno que tenga que tomar funciones el próximo año. Voy a terminar con una pregunta impertinente, porque no corresponde a un doctor en economía, a un exministro de Finanzas, contestar una preocupación que tengo. Pero claro, se trata del imperio, se trata de Estados Unidos, se trata de su discurso en pro siempre de la democracia. ¿Crees tú que en este diálogo que está teniendo este momento el presidente Moreno, se trate el presidente Trump de que alguien le garantice de que el proceso electoral va a ser limpio? Yo creo que es parte de las preocupaciones que se pueden plantear. Yo no había pensado en ese tema, por ejemplo. El que haya una presencia de veeduría que ayude a, de alguna manera, certificar, si cabe el término, de el control electoral. Control electoral y porque democracia de fondo. Que no pase lo que a veces se comenta de que tú ganas en las urnas y pierdes en el conteo. O sea, pierdes en el apagón. Entonces esos son temas que ojalá no pasen. Ojalá no pasen. Quiero agradecer a ustedes fundamentalmente con un abrazo la gentileza de haber asistido a este diálogo y agradecerle de manera también enfática al señor doctor economista y ministro de Estado Mauricio Pozo Crespo. Mauricio, permíteme comprometerte para de aquí a unos días
invitar a un economista a hablar de temas político-electorales. Con el mayor gusto. Recordarás que ya estuve yo en temas políticos también, Por así eso. que no hay ningún problema en, Una repetición. en pisar en esos fangos medio resbalosos. Campos minados. Así es. Muchísimas gracias, un abrazo.